estructura y cambio social. Proceso de socialización. Este es el proceso de adaptación mediante el cual adquirimos conocimientos, destrezas, habilidades, las cuales son necesarias para vivir. También está la estratificación social. Esta divide o diferencia los grupos sociales. Esta puede ser en capas o categorías, por ejemplo, en las jerarquías. Movilidad social. Se refiere a la facilidad con la que un individuo asciende y desciende en la escala socioeconómica de una sociedad. La movilidad social se divide en sociedad móvil, que es donde cada individuo puede avanzar y progresar con su propio esfuerzo, y la sociedad inmóvil, que es donde no se premia el esfuerzo ni se castiga la desidia, y muy pocos tienen posibilidad de progresar. Cambio social es cualquier cambio en la estructura de una sociedad u organización. Existen varias teorías sobre el cambio social. Las primeras son las teorías evolucionistas, en donde los teóricos confirmaban que generación tras generación cada sociedad iba avanzando y ninguna se parecía a la otra. Existen las teorías de ciclicidad, donde se refiere que a pesar de que la sociedad sufría cambios, todas sufrían ciclos y no podían progresar. También existen las teorías del equilibrio, que es donde afirman que cada individuo interpreta un rol dentro de la sociedad y de esta manera se logra un equilibrio. Y las teorías del conflicto, que se afirma que a pesar de que las sociedades van avanzando, siempre viven en conflicto entre sí. Existen factores que influyen en el cambio social. Los primeros son los factores geográficos, refiriéndose a desastres naturales como terremotos o tsunami, que esto afecta y provoca un cambio social debido a que las sociedades tienen que irse adaptando a lo que les haya quedado después de este hecho. Los factores tecnológicos, que son los avances en la tecnología como las computadoras, los celulares, los medios de comunicación más avanzados, y esto influye en que las sociedades ya no se comunican como antes con las cartas o los fax. Existen los factores de población, que son cuando la población asciende o desciende. Mientras más vaya ascendiendo, la población tiene que irse adaptando a que cada vez hay menos recursos para todos. Y si desciende, quiere decir que sobran de estos. Roles y estatus. Rol es el comportamiento esperado de esa posición o estatus social. Dentro de la clasificación de los roles, los más destacados serían la persona positiva, que es la que alienta a los demás y siempre le ve el lado positivo a pesar de que haya algún error o un desastre. Existe la persona crítica, que es aquella que siempre está observando los errores y los logros de cada grupo o conjunto de individuos. Dentro de esos grupos también existe el rol de la personalista, que es aquella que siempre está interesada en saber más allá de lo que los demás. La persona organizadora, que es la que se encarga de dirigir el grupo y asignarle un rol a cada uno. También existe el rol de la persona graciosa, que es ella que siempre está animando a los demás con chistes y bromas, y a pesar de que no tiene mucho interés en el tema, hace más amena la convivencia. Estatus. Describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o un grupo de personas. Existen los adquiridos y los adscritos. Los adquiridos resultan de la asignación a la persona basándose en méritos o acciones. Estas son aquellas en donde el individuo va adquiriendo a lo largo de su vida. Estas no van ligadas al nacimiento. Un ejemplo sería una estrella de rock, un maestro. Ellos van adquiriendo rasgos para así tener un mejoramiento en su carrera. También está el estatus adscrito. Estos son aquellos que resultan de factores sociales previos, tales como la raza, el género, la edad, el ciclo de la vida y la clase social que tengan, etc. Cultura, conjunto de costumbres y actos que realizan una sociedad y hace que se les identifique por ello, como por ejemplo los diferentes dialectos o lenguajes que se utilizan en México. La cultura puede ser clasificada según sus definiciones. La primera sería tópica. La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías tales como organización social, religión o economía. La segunda clasificación sería histórica. La cultura es la herencia que nos heredan las generaciones pasadas, como las zonas de los mayas, los aztecas y los escipos. La cultura mental es la cultura que se ve reflejada de las ideas y de los hábitos que tenemos, como por ejemplo los tipos de ademanes que nos acostumbramos a hacer cuando hablamos o los tipos de palabras que utilizamos al expresarnos. La cultura estructural es la cultura que consiste en ideas, símbolos y comportamientos
es aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovación. La civilizada es la cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le permiten el desarrollo de la sociedad. La analfabeta o prealfabeta se maneja con lenguaje oral y no incorpora la escritura ni siquiera parcialmente. La alfabeta es la cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral. La cultura según su carácter dominante, que viene siendo la censista, es la cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es conocida a partir de los mismos. La racional es la cultura donde impera la razón y es conocida a través de sus productos tangibles. Y la ideal se construye por la combinación de la censista y de la racional. Hombre y cultura son dos caras de la misma moneda. Resulta completamente imposible evaluarlos a cada uno por separado. El grupo y la cultura. Dentro de los grupos sociales que comparten determinadas normas culturales y que conforman entre sí el fenómeno denominado grupo cultural, encontramos grupos que con las mismas características atacan o rechazan fuertemente las normas culturales establecidas que cobijan a toda la colectividad. Niveles de cultura, artefactos. Es el nivel más visible de la cultura. Encontramos la estructura física de la empresa y personas que la integran. Está el ambiente físico de la organización, su arquitectura, los muebles, los equipos y el vestuario de los integrantes, el patrón de comportamiento, documento, registros, entre otros. Otros de los niveles son los valores. Están dirigidos al comportamiento de los miembros de la empresa, son los principios sociales, filosofías, estándares y metas, los cuales tienen un valor intrínseco. Supuestos son representaciones de las creencias que se tienen acerca de la naturaleza humana y la realidad. Estos tienen la clave para comprender y cambiar la cultura de una organización. Además aparecen cuando en repetidas ocasiones presenta una propuesta de solución a un problema que con el paso del tiempo termina por aceptarse como se entiende. Hay 5 elementos de la cultura. La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir con un modelo de la vida. Los elementos de la cultura se dividen en A. Materiales, que son todos los objetos en su estado natural o transformados por el trabajo humano. B. De organización. Son las formas de relación social sistematizadas a través de las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción. C. De conocimiento. Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se elaboran, se acumulan y transmiten de generación en generación y en el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos. D. Simbólicos. Son los diferentes códigos que permiten la comunicación. El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y resulten eficaces. Los emotivos, que también pueden llamarse subjetivos, son las representaciones colectivas, las creencias y los valores integrados. Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que pueden permitir identificarnos, caracterizarnos y mostrar que tenemos en común y que nos distingue entre otros pueblos.